Bueno, vamos a ver si vamos empezando. A ver. Bueno, pues creo que habíamos empezado con la escultura del siglo XX en España. Yo he visto lo que he podido abrir de todo lo que ha mandado. Bueno, pues vamos a abordar la obra de Gil Roset. De todos modos, pese a su trágica muerte, pese a su suicidio a la joven edad de 23 años, pues de todos modos, pues nos ha dejado una obra interesante. Hay que señalar que de todos modos pues estudió buena parte de su producción, aunque de todos modos pues hay testimonio fotográfico de la misma. Todo lo que yo sé, he podido ver. Es que yo abro algunas cosas y otras no me dejan ver. Yo no sé por qué. Bueno, hay que señalar de todos modos su talento precoz, y de hecho, pues además de ser escultora, también fue dibujante e ilustradora. Da muestra de todos modos, digamos, de su evolución. Digamos que manifiesta una influencia del modernismo, porque viene a estar presente en esas obras, digamos, de su adolescencia, una estética, digamos, pues influida por el denominado como decadentismo, bueno, que los ambientes, digamos, pues digamos, de líneas onduladas, con presencia de elementos vegetales y orgánicos, o apenas inspirados en ellos, pues vienen, digamos, a caracterizarse, digamos, que esa cierta tendencia al decorativismo pues se va inclinando con el tiempo hacia una mayor expresividad. Bueno, esas primeras obras las va a realizar en arcilla con el posterior molde para realizar una obra en yeso que va a policromar, en el caso de para toda la vida. Luego ya posteriormente realizará obras en piedra, posiblemente pues hubiera experimentado con más materiales de haber vivido bastantes más años. Como ejemplo, digamos, de su producción gráfica, pues tenéis
estas obras, estas las va a realizar cuando tenía ni más ni menos de 12 años. Son las ilustraciones para un cuento de su hermana, El Niño de Oro. Luego ya posteriormente realizará estas otras para otro cuento, los de des Bois. Bueno, esas obras, pues, digamos que vienen a estar presentes, pues esa estética, en la que, en cierto modo, pues viene a estar a medio camino entre el decorativismo del modernismo y las formas, digamos, deformes propias del expresionismo, pues vienen a estar presentes pues, en esas obras que vayan realizando en esos años, a la década de 1920 y los inicios de la década de 1930. Tenéis Adán y Eva expulsados del paraíso, y al cabo, pues, digamos que da muestras, pues, primero en esas obras, pues, cómo las trata, digamos, en un bloque, de ahí, digamos, pues, esas formas, digamos, redondeadas, un tanto naif, como si se tratara de dos bebés más que de dos personas adultas. Luego también la Virgen con el niño, donde, digamos, la composición va prima sobre las formas, y en cierto modo, como la Virgen abraza el niño, pero la postura del mismo, pues recrea la postura de la crucifixión. Bueno, aunque destruyó por buena parte de su producción, pues hay testimonio fotográfico de la misma, y ahí tenéis dos ejemplos: este torso de hombre, realizado posiblemente hacia 1930, y ese torso de niña que tenéis a la derecha. De todos modos, desde las obras que desaparecieron, pues la más conocida sea esta de Eva, que fue obra premiada, digamos, en su momento, y que, digamos, la puso en boca dentro de los círculos artísticos de la época. Digamos que la convirtió en una pequeña celebridad, reconociendo así, pues, ese genio precoz del que dio muestra en fechas muy tempranas. Sin embargo, ya de todos modos, pues esa expresividad se va acentuando con el paso del tiempo, y de hecho, pues en la mujer del ahorcado, en cierto modo, pues, como reflejo de su situación personal, pues veis a esa mujer doliente, de rodillas, con un niño a los pies. ¿También desaparecida esa? No, esa no. ¿Destruida por ella o por otras personas? No, por ella misma. Ah, bien, eso. Bueno, acerca de la pintura. Perdona, esta nos dijiste que estaba enamorada de Juan Ramón Jiménez, ¿o de quién era? De Juan Sí, Ramón Juan Ramón Jiménez. Bueno, así que claro, pues digamos, ese amor imposible, digamos que la desesperó y decidió suicidarse. Además, pues se conserva, pues, todos los textos de aquella época, incluida, pues, también, pues, su propia carta de suicidio. Bueno, sobre la pintura. ¿Qué era? Bueno, aquí de todos modos, pues, aunque ya lo había abordado parcialmente el curso anterior al hablar de la pintura decimonónica, pues, en cierto modo, pues, recuperamos el punto de partida, así que parte de esa presentación anterior, pues la he utilizado en esta tercera parte de la presentación. Bueno, ¿qué cabe señalar? Pues como características,
pues nos vamos a encontrar las mismas que hemos visto antes en el contexto general del arte, en la propia escultura. Digamos, pues ese debate entre tradición y modernidad, ese debate entre el gusto tradicional y conservador que había en ese momento por parte de la clientela, pero también había que reconocerlo, también por parte de un grupo importante de artistas, algunos de ellos muy destacados y famosos, frente a aquellas intenciones renovadoras y vanguardistas que venían a influir en estos autores y que se habían estado desarrollando pues, en otros círculos artísticos. Bueno, así que por tanto, digamos que va a haber autores que van a combinar ambas tendencias, van a, digamos, en muchas ocasiones a tratar de que estos dos aspectos no sean contradictorios. Así que claro, pues en ocasiones digamos que se amoldan al gusto de sus clientes, en otros casos van a preferir experimentar, en otras digamos que van a desarrollar un estilo que se va a desarrollar un tanto a medio camino. Y claro, pues de todas maneras también hay que señalar, de todos modos, la evolución de los propios artistas, también fruto del contexto cultural de cada época. ¿Por qué? Bueno, pues en los primeros años del siglo, en las décadas de 1900, 1910, pues evidentemente ese gusto conservador imperaba. Los artistas, digamos que querían innovar, pues tenían que marcharse a París, que pudieran tener una suerte de primer contacto entre los círculos artísticos de Barcelona, con lo cual esos autores que se van al extranjero, pues van a estar al corriente de aquello que se está desarrollando fuera. En la década de 1920 y también en los tiempos de la Segunda República, digamos que esa tendencia vanguardista pues va a tener, digamos, más espacio, va a poder tener más recorrido para poderse, digamos, desarrollar. Aunque de todos modos esto habría que verlo con matices. A todo ello, de todas maneras, pues hay que señalar el hecho de que la guerra civil pues puso fin a la denominada Edad de Plata, y esto pues también supuso pues naturalmente un elemento que va a condicionar el desarrollo de las artes en España. En el caso de la pintura, por las propias políticas del régimen de Franco, pues ese gusto conservador, academicista, pero también vinculado a un arte propagandístico, va a ser el que va a imperar, y solamente, pues ya digamos, pues en la década de 1950 y en algunos círculos artísticos,
pues va a volver a desarrollarse un arte vinculado a las vanguardias, a las corrientes más experimentales del momento. En parte también, pues porque el propio régimen de Franco estaba interesado en abrirse al exterior, digamos, lavarse la cara y dar una imagen de modernidad. Pero eso ya de todos modos será otra cuestión. Bueno, ¿de qué autores estaríamos hablando? Bueno, si hay un artista, digamos, que ejemplifica mejor que nadie ese gusto por la tradición y un gusto conservador, va a ser José María Sert, ¿Qué es hermano o algo de...? que era tío del arquitecto. Ah, tío del arquitecto. Bueno, ¿por qué lo digo? Bueno, porque si vamos a ver artistas que experimentan con nuevas formas de expresión, con nuevos materiales, con nuevas técnicas, pues él va a ser un artista que va a emplear una técnica tradicional un tanto en desuso, que es la pintura mural. Él era un pintor que tenía fama también como decorador de interiores. Y su obra pues va a mirar pues descaradamente al pasado. En vez de estar influenciado por la estética del impresionismo, que en el tránsito del siglo XX en España empezaba a ser una estética pues más bien aceptada dentro de los círculos artísticos y también dentro de los posibles mecenas y clientes de los pintores, pues él va a mirar más atrás en el pasado. Y de hecho, pues tenéis esa imagen, bueno, no he podido saber exactamente en qué fecha se realizó, Parece que tiene una influencia... que se trata de Robando Manzanas, y como si fuera de Goya. eso iba a decir, esa estética hasta cierto punto goyesca, pues hace referencia a la pintura de Rococó, la pintura del siglo XVIII. De hecho, pues podía pasar hasta cierto punto por alguno de los cartones para tapices de Goya. Pero luego además, la obra de Sert, digamos que viene a ser, digamos, ajena a lo que se estaba realizando por aquel entonces por parte de otros autores. Parece más bien como si se hubiera trasladado a un autor de unos siglos anteriores y que por tanto pues no viene a ser reflejo, digamos, de las intenciones o de las aspiraciones que había en los círculos culturales y artísticos de la época. Es decir, este autor era contemporáneo de los miembros de la generación del 98, igual que el pintor Zuloaga, pero evidentemente pues no nos transmite esta obra, digamos, pues el sentir, la opinión, las aspiraciones, inquietudes que había dentro de esos círculos artísticos. Es decir, esa visión pesimista y crítica de España, digamos que no aparece en una obra como esta, La Primavera o Europa. Estos paneles decorativos que pinta para un palacio francés.
pinturas al fresco, sobre muro, también va a realizar pintura al óleo, ocasiones también pues, con un afán decorativo, de ahí que también en muchas ocasiones, debido a ello, pues va a emplear grisallas, predominando por tanto pues, dichas tonalidades, en este caso pues, predominan tonos negros y unos rojizos un tanto apagados en estas obras, la siesta, las caballerizas y la Buenaventura. Bueno, su obra más ambiciosa tomando manzana, la primavera. Son los frescos de la Catedral de Vic, donde obviamente va a emplear la técnica de la grisalla. No es que si los ves así no es porque estén inacabados. La obra se vio condicionada por las condiciones de la posguerra en la España tras la guerra civil y también por condiciones en la propia realización del autor, donde desarrolla pues, un programa iconográfico grandilocuente, influenciado por los modelos de la pintura del barroco exaltado del siglo XVII en Italia. Aquí lo tenéis, de todos modos, en esta escena correspondiente al descendimiento, así como estas otras escenas, pues digamos, correspondientes a la pasión de Cristo, buscando de todas maneras también la monumentalidad, con figuras de musculaturas hercúleas, tal como había hecho Miguel Ángel en el pasado, en la Capilla Sixtina y en otras obras suyas. Bueno, el otro gran ejemplo de artista pues, vinculado a esa concepción, digamos, tradicional del arte, influida por esas corrientes y el gusto predominantemente académico de la época, es Zuloaga. Aunque de todos modos, en el caso de la obra de Zuloaga, hay que señalar pues, su relación con los autores de la generación del 98. Digamos que él viene a ser su representante plástico. Así que claro, si en el caso de Sorolla nos encontramos con un autor, en cierto modo, pues vitalista, que pasa de una visión, digamos, realista y crítica de la sociedad a una visión pues, más ligera y alegre, pues propia de los ambientes, digamos mediterráneos, pero también burgueses, pues, caracterizados por cierta despreocupación, por cierta ligereza y alegría de vivir. En el caso de Zuloaga, pues nos encontramos con cierta severidad, donde está presente pues, esa visión crítica de la España de la época, aunque de todos modos también hay que señalar otra cosa. También Zuloaga va a ser un artista que mire hacia el pasado, y si va a haber dos autores que van a influir sobremanera en él, continuando, digamos, la tradición retratística española, van a ser Velázquez y Goya.
por parte del primero. Bueno, estos retratos pues, venían a estar influenciados por esos modelos del pasado. Se va a interesar en ocasiones por la introspección psicológica, pero de todas maneras también hay que señalar otra cosa, y es que Zuloaga fue uno de los artistas más célebres de su momento. Cuando se requerían los servicios de alguien para que se realizara su retrato, pues normalmente quien salía en mente era su figura. Y a todo ello pues hay que señalar otra cosa. Él fue evolucionando hacia posiciones cada vez más conservadoras. Al estallar la guerra civil se posiciona a favor del bando franquista, con lo cual pues en esos últimos años de su vida pues va a retratar a los principales jerarcas del régimen y personalidades de la época, incluido también al propio Franco. Bueno, de todas maneras estamos delante de uno de los retratos, pues quizá más inusuales del autor, el de la condesa de Noailles. Que en parte se inspira en esos modelos de Goya, representar a una mujer, pues más bien reclinada sobre un butacón o un diván. También recurre de todos modos a un elemento tradicional del retrato, como se emplea cortinajes y abrir un espacio al fondo, representando pues un paisaje, como habían hecho pues, tantos y tantos artistas en el barroco, como Martí, como Velázquez, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, pues por las vestimentas, la postura de la mujer, también por su mirada tanto lánguida, pues hace referencia de todos modos a la estética del modernismo. Bueno, su gusto por lo pintoresco pues, le va a llevar a representar escenas vinculadas con el folclore. Su interés, digamos, por representar lo más pintoresco le va a llevar a representar escenas taurinas, porque, bueno, aparte de retratar a matadores de la época, como Domingo Ortega o Juan Belmonte, pues también va a representar esta escena, torerillos de pueblo, donde va a representar, pues, al fin y al cabo, pues, a esos jóvenes que participaban pues, en dichas corridas, en plazas de toros que realmente casi no merecían ese nombre. Aunque de todas maneras, pues pese a ese gesto, digamos, esa representación, digamos, pues con esos tipos individualizados, donde podemos reconocer que al fin y al cabo pues, son personas
personas que tratan de escapar del hambre, pues jugándose la vida, aún así pues reconocemos pues la pose, digamos, chulesca del matador, pese a la juventud del mismo. Estamos delante de un adolescente. Ese afán por representar escenas pintorescas, pues también está presente en esas otras obras, donde van a estar presentes tipos populares, donde va a tratar de reflejar de manera crítica la decadencia de España, siendo, digamos, pues la plasmación pictórica de los escritos de los autores de la generación del 98 y de los ensayistas regeneracionistas. Es el caso de Gregorio el Botero. Ahí veis a este personaje tullido, que porta un gran pellejo sobre los hombros, que viene a ser, de todos modos, pues un atlas, el reflejo, digamos, del atraso de la sociedad y la economía española, al estar presentes pues los oficios vinculados con la artesanía todavía por aquel entonces. De todas maneras, en muchas ocasiones pues hace referencia a lugares concretos de la geografía española, porque podemos reconocer perfectamente las murallas de Ávila. Estábamos pensando que se parecen a las de Goya también, ¿verdad? Sí, tiene la cara igual. Claro, ahí de todos modos, pues yo diría que más que hacer referencia a esos tipos populares con una estética más bien feísta, más que en Goya, yo pienso más bien en el caso de las obras de Rivera el Españolet, con esos tipos, digamos, populares, una estética feísta, donde aparecen tullidos, ancianos, enfermos, etc. Todavía esto es más reconocible en el Cristo de la Sangre. Bueno. Al fin y al cabo, pues para aquel entonces También es Ávila, ¿no? Sí, bueno, nuevamente nos volvimos a encontrar con el mismo paisaje, con personajes retratados procedentes de esas clases populares, vinculadas a esas zonas, vinculadas al mundo rural, esas zonas, digamos, más atrasadas, alejadas de los lugares más pujantes económicamente de España. Pues al fin y al cabo trata de recrear pues esas escenas religiosas vinculadas a las creencias de la época, con procesiones en las que la severidad descarnada estaba muy presente, y donde incluso pues los propios fieles pues se llegaban a torturar a sí mismos durante esa época. Al fin y al cabo, pues el Cristo de la Sangre pues vendría a ser, digamos, un asunto del dolor físico y de la decadencia española, también visible pues en esos tipos populares recreados en estas. Bueno, al tiempo que sigue realizando obras de este tipo y donde recurre pues a esas formas de expresión, digamos, un tanto folclóricas, para representar esa visión pesimista y crítica del país, como en el caso de Víctima de la Fiesta Nacional. No se sabe muy bien si es el picador, un anciano ya decrépito, o el propio caballo ensangrentado, que podemos ver ensangrentado, pero vemos que al fin y al cabo pues no es poco más o menos un saco de huesos. Pues tenéis esta obra, pues el Eremita, que en cierto modo viene a ser una recreación de esas representaciones de santos, o más bien una actualización de esas obras del barroco, frente
al retrato de Manuel de Falla, se realiza ya por 1932, conocidísimo por figurar en el papel moneda en su momento. Claro, en este caso, haciendo referencia pues, a los orígenes del autor, aparece al fondo pues, Granada, no me aparecerá bien la Polencia. Bueno, Anglada Camarasa. Si Zuloaga, digamos que va a representar esa visión tradicional del arte, inspirada en el pasado, Camarasa ya se va a vincular a un movimiento más modernista. Va a estar influenciado, además, incluso, por la obra de Klimt. Así que, claro, va a incluir, por un lado, elementos de inspiración orgánica, de carácter decorativo, digamos que estos vienen a estar inspirados en las formas del Art Deco, digo del Art Nouveau. Con otros de carácter meramente decorativo, una suerte de inclusión de elementos abstractos dentro de una obra figurativa. Pero claro, sin esas referencias eróticas, ni tampoco esa tendencia, digamos, al lujo con la recuperación del empleo del dorado que tenía el pintor austriaco. Bueno, tenemos ejemplo de ello en estos dos retratos. Por un lado, Granadina, donde la veis con este manteo, y claro, pues los mantones al fin y al cabo pues están decorados con bordados, en muchas ocasiones pues, vienen a incluir pues, formas vegetales, flores, etcétera, etcétera. Pero claro, ese gusto que tiene él por las formas orgánicas, pues viene a estar presente en esta obra. Más visibles en el caso de esta obra, Mujer, donde están presentes pues, esas formas onduladas propias del modernismo y donde incorpora elementos pues, un tanto abstractos, disolviendo un tanto las formas, aunque evidentemente es una obra figurativa. Curiosamente, pues Anglada Camarasa pues, se va a servir de esos elementos vinculados al folclore y aquello, digamos, más pintoresco para explorar, digamos, las posibilidades estilísticas en su obra, vinculada pues, a esos elementos, digamos, modernistas. Tenéis el caso de Sonia de Claverí de pie, ya veremos otro retrato de dicha mujer, donde aquí podemos reconocer pues, esos elementos decorativos, un tanto abstractos, más bien geométricos, por influencia de Klimt, aunque estamos, de todos modos, ante una mujer con mantilla y peineta.
Bueno, arriba a la derecha, el baile gitano, pues por el contrario, digamos que abandona un tanto su estilo con formas más simples y un color más bien arbitrario, con la cual se aproximaría más a un estilo foguista, mientras que nuevamente pues ese carácter decorativo viene hasta reconocible en estas muchachas de Burellana. Es decir, a la hora de representar pues, a estas mujeres con una vestimenta tradicional, en una localidad rural, pues en vez de representarlo, digamos, a la manera de Zuloaga, pues con un carácter, digamos, crítico y pintoresco, pues le va a servir, digamos, como excusa para incluir elementos vegetales, orgánicos, buscar la inclusión de elementos decorativos en esta obra. Bueno, su obra más conocida es el retrato de Sonia de Claverí, tumbada. Nos encontramos aquí con elementos de inspiración orgánica, con la inclusión de formas onduladas, sinuosas, propias del modernismo, también en la propia postura en la que se encuentra la modelo, y con referencias vegetales y también un poco decorativas en la propia vestimenta de la mujer, los elementos propios de la vegetación, porque al fin y al cabo los ambientes exóticos y exuberantes son una constante dentro del modernismo. Incluso pues aparece un animal exótico muy frecuente en las representaciones vinculadas a la Nouveau, como es esta figura de un pavo real, al menos inspirado en un pavo real. Bueno, la obra de Julio Romero de Torres también está vinculada pues, al modernismo, al simbolismo, pero también a una visión pintoresca y folclórica. Así que, claro, en unas ocasiones nos vamos a encontrar con obras más bien convencionales, con otras de carácter, digamos, más personal. Bueno, hay que señalar que parte de elementos casticistas generalmente vinculados al folclore andaluz. Pero, a diferencia de otros autores, de los cuales, digamos, a los cuales pues esa visión pintoresca pues, relacionado pues, por ejemplo con el mundo del flamenco, la romería, los toros, les va a interesar con diferentes propósitos. En el caso de Romero de Torres, él va a abordar, digamos, esos ambientes andaluces de otra manera. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta pues, su propia biografía. Él ya vivía esas cosas de primera mano. Total, al fin y al cabo, digamos que no le va a interesar. Él vivía de todos modos el día a día andaluz, con lo cual pues, va a recrear pues, otros ambientes. Va a tener una visión, digamos, de Andalucía, como digamos, de otra manera. Ahí se autorretrata ya
ahí abajo no sé. Sí, abajo a la derecha aparece la correcta. Sí. Vale. Esto lo voy a guardar para desarrollar temas vinculados con el simbolismo. Es decir, que va a desarrollar una temática pues, vinculada pues, con la muerte, el sentimiento de culpa, el erotismo, que vendría, digamos, a ser un reflejo de las obras de autores literarios vinculados al posromanticismo, al modernismo literario, etcétera, etcétera. Pero claro, también, de todas maneras, Romero de Torres alcanzó pues una importante fama y popularidad en la época, también fue víctima precisamente de esa popularidad, porque claro, en los artistas en aquel momento, cuando se hacían famosos, ¿qué tipo de encargos les hacían? Pues encargos convencionales, se tenían que ajustar a lo que les pedían. Así que va a realizar junto con este tipo de obras otras de carácter menos personal y de carácter más convencional. Bueno, como ejemplo tenéis esta obra aquí, que en cierto modo pues, se viene a inspirar en los trípticos medievales. Retablo del amor, donde digamos viene a hacer una suerte de analogía entre el amor sacro y el amor profano, de ahí que incluya también pues, a esta figura de una monja por un lado y esta mujer con mantilla. De carácter más convencional, está esa representación alegórica, retablo del amor, donde claro, pues aparece, de Nuestra Señora de Andalucía, donde aparece esta mujer como símbolo de la región, con lo cual aparece una modistilla, realizando una vestimenta, también una bailadora, un guitarrista, y el propio pintor retratado abajo. Luego además pues reconocemos pues, elementos propios del paisaje andaluz, como pudiera ser pues, por ejemplo el río Guadalquivir con el puente romano de Córdoba. El pecado también es otra obra donde se interesa por esos elementos casticistas propios de la Andalucía de la época. Es decir, pues, aquí nos encontramos pues, con las vestimentas propias de las viudas de la época, vestidas de negro, con el pañuelo o el manto sobre la cabeza, pero también con esos elementos, digamos, simbólicos en referencia, digamos, al pecado. Aparece la manzana, una referencia, pues, por un lado a la manzana del cuento de Blancanieves, pero también al fruto prohibido del jardín del Edén. También pues, aparece el cuerpo desnudo de una mujer de espaldas que se refleja en un espejo,
referencia pues también a la célebre Venus de Velázquez. Y de todos modos pues también aparecen, digamos, estas tres mujeres, aparecen, digamos, que cuchicheando con las licencias propias de la época, como alcahuetas, con un gesto, digamos, pues, digamos, muy propio de la época, en el cual pues, corrillos ante las acusaciones, veladas, incluso infundadas hacia otras personas. También pues en relación con ese carácter simbólico, pues, aparte del pecado estaría la gracia, que en este caso pues, vendría a representar el perdón el perdón de los pecados, la gracia de Dios, aparece, digamos, una mujer, digamos, meditabunda, pero las religiosas que la acompañan, así como esta mujer con un velo, pues actúan como si en realidad estuvieran ante un cadáver. Nuevamente, pues ante un paisaje de fondo que hace referencia pues también precisamente al campo andaluz. Un monasterio, a modo de cortijo, el río Guadalquivir, y más torres que podían hacer referencia a una cazaba, etc. Bueno, luego también pues tiene obras más convencionales, como en el caso de Naranjas y Limones, por un lado, o La pequeña piconera, pues, conocido luego ya posteriormente por medio del arte publicitario. Bueno, ya hemos visto de todas maneras pues, unos autores pues, propios del cambio de siglo. Dos de ellos, digamos, con una visión más tradicional y académica, en el caso de Sert y Zuloaga. Dos que, por el contrario, buscan aunar el gusto tradicional y pues, pintoresco con esas nuevas tendencias, en este caso el modernismo, que fueron Anglada Camarasa y Romero de Torres. Hay que señalar que a inicios de siglo por influencia de las vanguardias, pues, hubo autores influenciados por el fauvismo y de entre ellos pues cabe citar a dos de ellos. Por un lado, Iturrino, y por otro lado, Echeverría. No, Echevarría. En esas dos obras que tenéis a izquierda y derecha, pues podemos reconocer la influencia de Matisse. En el caso de Mujer Mora, Iturrino se va a inspirar en esos modelos inspirados en el mundo oriental y norteafricano, a los cuales recurrían estos autores,
para realizar obras donde se va a utilizar el color de manera, digamos, más arbitraria y donde va a haber mayor interés por las posibilidades plásticas de la pintura, sacrificando el realismo y las formas. En la obra de la derecha tenéis el baño, Sevilla, y donde, independientemente de recurrir a un aspecto pues, más bien casticista y folclórico, al representar pues, a mujeres con vestimentas más bien con peinados propiamente andaluces, pues va a tratar de recrear una escena pues, sensual, con mujeres desnudas o semidesnudas, como excusa también para emplear un uso arbitrario de color. No hay más que ver, pues sobre todo el tratamiento que tiene el fondo de la obra, más bien abstracto. Así que claro, pues, digamos que trata de aunar, digamos, ese gusto de la época, donde los clientes pues también van a demandar obras con un carácter más sensual y erótico, frente a esas inquietudes plásticas que él pudiera tener. Ahí tenéis de todos modos otro ejemplo. De obra de Iturrino, interesado pues, fundamentalmente pues, en el empleo de color. Al fin y al cabo, pues, aunque trate de representar pues, una escena pues, un tanto pintoresca, pues también podemos observar cómo la obra la compone a base de grandes manchas de color empleadas en parte de una manera muy singular. Sobre un fondo blanco pues, va incorporando líneas de unos colores pues, más bien primarios para realizar la obra. Y recomiendo pues, en ocasiones también pues, sacar canciones un tanto irreales, frente a otras más sonrosadas y recurrir a otras pues, más bien amarillentas. Bueno, más convencional, digamos a mi juicio, es el caso de la obra de Iturrino, de Echevarría, cuyo estilo, en cierto modo, pues, se viene a inspirar en muchas ocasiones en la obra de Van Gogh, como en el caso de su propio autorretrato. ¿Iturrino o Echevarría? Echevarría. No, es el retrato de Iturrino. Ah, vale. O sea, retrató a Iturrino. Echevarría retrato de Iturrino. Ah, O sea que no lo autorretrato. no. No. Va a recurrir, digamos, a unas pinceladas, pues más bien largas, sinuosas, empleando también un fuerte silueteado, tal y como hacía Van Gogh, algo que podemos reconocer en el retrato que hace de Unamuno, pero de todos modos, cuando él se traslada a Pampliega, a esa localidad que se encuentra en el norte de Burgos, va a realizar diferentes paisajes en torno a la localidad y se va a interesar también pues, con el uso expresivo del color. Vemos que no viene a ser una interpretación de diferentes momentos a lo largo del día o a lo largo del año, sino que va a jugar con los colores y sus posibilidades plásticas, tal y como hacían los fauvistas. Mientras que en este paisaje pues, nos vamos a encontrar con elementos que nos pueden recordar a la obra de Van Gogh, como este fuerte silueteado. En este nos vamos a encontrar con estas manchas, en ocasiones pues un tanto planas, que corresponden, digamos, a una interpretación, digamos, más propia del fauvismo.
Claro, también pues se va a inspirar en los modelos de otros autores, también pues para tratar de ajustarse al gusto de los clientes. Así que tenéis esa imagen de mestiza desnuda que nos puede recordar, pues en cuanto a la composición, a la maja desnuda de Goya, pero de todos modos, pues por la detección de ese ambiente, digamos, exuberante, un tanto lujoso, pues a las obras de autores modernistas, pero sobre todo pues por el uso de carnaciones que emplea y el tipo de mujer que está presente, pues nos puede también recordar a las obras de Kurt Cobain, ya que de todos modos pues este autor trataba de conciliar pues ese gusto conservador de los clientes con sus inquietudes artísticas. Bueno, una excepción en aquella época, y que vendría a ser pues el artista que vendría a estar más vinculadamente relacionado con los círculos intelectuales de la llamada generación del 14, fue el pintor Gutiérrez Solana. Bueno, Gutiérrez Solana va a ser el principal representante del expresionismo en España. Gutiérrez Solana, en cierto modo, viene a ser como la otra cara de la moneda de la pintura de Zuloaga. Zuloaga se inspira en la obra de autores del pasado para llevar a cabo una visión crítica de la sociedad, pero influenciado, digamos, por esos modelos, trata de representar, digamos, la realidad con un afán crítico. Sin embargo, Gutiérrez Solana se inspira en el pasado, pero con un afán expresionista. ¿Y en qué autor del pasado se va a inspirar? Pues se va a inspirar en Goya y sobre todo se va a inspirar en sus pinturas negras. Bueno, de la obra anterior, vamos a volverlo otra vez, pero de todos modos, pues, ¿por qué la obra de Gutiérrez Solana es expresionista? En primer lugar, al igual que otros autores de dicha vanguardia, como Nolde, Kirchner y otros, ¿qué es lo que va a predominar en la obra de este autor? Pues sobre todo una estética feísta.
También, pues por influencia de Goya, van a predominar los tonos ocres. ¿Y qué es lo que va a representar en muchas ocasiones? Pues escenas populares y costumbristas, pero evidentemente con un carácter crítico, pero también grotesco. ¿Y qué era lo que pretendía? Pues mostrar una visión crítica y negativa la degradación pública y social del momento. Algo, digamos, pues propio de estos miembros de la generación del 14, como pudiera ser pues, autores tales como Eugenio Dors o Ortega y Gasset, o Azaña en el caso de su obra literaria. Bueno, un ejemplo de ello lo tenemos en estas dos obras. Máscaras tocando, por un lado, Murga Gaditana, por otro. Estamos ante escenas carnavalescas. Se supone que asistimos a una representación de unos ambientes festivos, alegres y populares. Y sin embargo, nada más lejos de lo representado por el autor. Tiene un aspecto, digamos, siniestro, épico, dentro de esa estética feísta propia del expresionismo. Además, el empleo de máscaras, pues precisamente hace que, por su carácter también expresivo, nos alejemos de una representación realista. Bueno, obras de dicho autor. Quizá su pintura más conocida y que habla también de su relación con estos círculos intelectuales de la generación del 14, es la tertulia del Café de Pombo. No me considera Pombo a secas. Bueno, no busquéis el sitio por internet porque el establecimiento ya no existe. Pero bueno, de todas maneras, pues en los ambientes bohemios del Madrid de la época, pues había diferentes tertulias que de todas maneras, pues claro, pues en ellas se podían presentar sus escritos, sus obras, tenían lugar los debates literarios, intelectuales, pero claro, según iban pasando las horas, el ambiente se iba cargando cada vez más, en muchas ocasiones pues derivaban en discusiones violentas, incluso pues a veces pues cuando ya los ánimos estaban bastante caldeados, pues acudían a otro establecimiento a pelearse con los
pues, de otra tertulia. Pero de todos modos, digamos que aquí con que nos encontramos, pues precisamente a diferentes personas, a diferentes partícipes en la tertulia del dicho local, donde sobresalía la figura de este señor. ¿Quién era? No me acuerdo, no me dijiste, será otra vez, pero no me acuerdo. ¿Quién era? ¿No sabéis? No, sí que sabemos, pero no nos acordamos, ¿a que sí? No nos acordamos. Sabemos, pero no nos acordamos. A ver, Un político. ¿no os acordáis de las breguerías? ¿De De las breguerías. De Gómez de la Serna. De Gómez de la Serna. Ah, Y Gómez de la Serna, pues en cierto modo, tal y como se representa, pues pese a su relativa juventud, pues aparece con un aire severo, como si fuera en cierto modo el oficiante o con el el bolígrafo. oficiante o el sacerdote de dicho evento, que aparece pues, con gesto recio y serio, pues pese a que de todos modos, pues en el bodegón que se encuentra aquí, pues evidentemente, pues está presente pues, el consumo de bebidas alcohólicas. No, Más que veo precisamente la botella de ron negrita. Y anís, al lado. Así que, en cierto modo, pues hace un homenaje pues, precisamente a su círculo de amigos, pero también hasta cierto punto una burla hacia ellos. Bueno, dentro, digamos, de esa interpretación crítica y que trata de mostrar pues, esos ambientes pues, un tanto siniestros y con claro afán expresivo, pues nos encontramos, por ejemplo, con esta obra Marineros de Costruciales. Otro autor pues quizá se hubiera interesado por representar elementos del paisaje, realizar un tratamiento pues, más bien fobista o buscar elementos, digamos, pintorescos. Sin embargo, pues no deja de tener, digamos, un aspecto un tanto siniestro, la representación de dicho ambiente marinero. Más evidente, pues desde luego, pues es esta otra obra, Mujeres de la Vida, donde aparecen un grupo de prostitutas. Luego, en el caso de las vitrinas, pues esto guardaría, digamos, relación con esas representaciones expresionistas, pero también hasta cierto punto vinculadas a las pinturas negras de Goya, donde aparentemente busca representar la realidad, pero donde también pues, está presente un elemento, digamos, simbólico, que da pie a diferentes interpretaciones, porque claro, ante lo que veis ahí, ¿qué podéis pensar? Pues que representa pues, parte de un establecimiento comercial de la época, un comercio pues, más bien lujoso, con vestidos propios de la alta costura, pero también en cierto modo también podemos pensar una cosa, que no son simples maniquíes, que esas mujeres con unas vestimentas, pues digamos que a la moda están encerradas, que vienen a ser simples adornos. Bueno, más ejemplos de ello, pues aquí de todos modos en el fin del mundo, pues claro, se sirve de esos modelos propios del arte medieval, donde se recrean pues, esas escenas vinculadas al apocalipsis, esas escenas vinculadas al triunfo de la muerte, con lo cual pues, personajes que incluso pues, son poderosos y que acumulan poder y riquezas, que aparece este hombre ahí con una capa española portando unos talegos seguramente
eclesiástico, pero donde también aparecen pues, personajes más, digamos, más humildes y desamparados, estas dos mujeres que se abrazan, estos niños muertos, bueno, niños o bebés, a los pies. También, digamos, esas representaciones grotescas son tanto siniestras, pues se reconoce en el caso de los clown, esos payasos de circo, que más que inspirarnos ternura o darnos risa, pues casi nos da miedo. Digamos que esa imagen recurrente que ha venido a estar presente en la literatura, de terror y en las películas, pues digamos que no viene a ser algo nuevo, algo que sale, digamos, de la chistera. Pero de todos modos el maquillaje y la vestimenta de los clown, al fin y al cabo, que es un disfraz que de cierto modo también es una representación que nos aleja de la realidad, no es el aspecto real de todos los personajes. Pero claro, tampoco es una simple vestimenta de trabajo. Bueno, la procesión de la muerte guarda relación, pues precisamente con las procesiones vinculadas a la Semana Santa, digamos que estas en muchas ocasiones pues eran distintas de cómo las vemos en la actualidad con los pasos procesionales sobre sus carrozas, acompañamiento orquestal, etcétera, etcétera, sino que en muchas ocasiones pues los miembros de la cofradía procesionaban portando las armas Christi, enseñando los signos de martirio, también, digamos, tratando de concienciar a los fieles por parte de las autoridades religiosas de que tenían que observar pues, una vida acorde a los principios religiosos, de ahí de que tuvieran presente pues, muchos elementos, digamos, de carácter siniestro y tétrico en las mismas, incluso también en los propios pasos procesionales. De hecho, pues claro, aparecen estos féretros de bebés, esta calavera con una corona, que nos hace, pues, digamos, referencia a las obras de Valdés Leal, ese paso procesional que en realidad lo que aparece es la propia muerte, y acompañado pues, por todo ese cortejo profesionario en un ambiente tétrico y siniestro. Bueno, y luego ya por último, y que en cierto modo guarda relación con la tertulia del Café Pombo, por el tipo de representación a la que recurre, nos encontramos ante la visita del obispo. Ahí nos vamos a encontrar con una crítica hacia la sociedad de la época, porque claro, daros cuenta que cuando una figura que correspondía a la alta jerarquía eclesiástica, que al mismo tiempo también era toda una autoridad, pues eso, digamos que era muy importante para las familias, pero al fin y al cabo, pues había que saber mantener las distancias y también la observancia, así que claro, por eso nos encontramos con este grupo de personas, con ese aire, digamos, tan severo y tan distante, en vez de representar, digamos, un acontecimiento alegre para una casa, pues más bien parece como que están asistiendo a un velatorio, y por tanto, digamos, hacer crítica, pues precisamente, pues con esa visión que aborda esa degradación de la vida pública y social de la época que había por aquel entonces en el país. Bueno,
Bueno, Daniel Vázquez Díaz fue compañero de generación de Gutiérrez Solana y también de Picasso, y se encontraba más próximo al segundo que al primero. Daros cuenta, en las obras anteriores de Gutiérrez Solana predominan los tonos ocres. En esta obra ya nos encontramos con un tratamiento bastante diferente. Bueno, la influencia del cubismo viene a estar presente en la obra de autores que siguen desarrollando temáticas con un tratamiento tradicional. En cierto modo, pues esto es algo que hasta cierto punto ya bien abordado Iturrino y sobre todo Echeverría en su obra. Realizar obras de temática tradicional o incluso con un tratamiento tradicional, pero introduciendo elementos, digamos, más modernos, renovadores, buscando, digamos, un estilo propio más original. Bueno, Vázquez Díaz se inspira en la obra de Cézanne y también se va a inspirar en la obra de Picasso. Así que va a recurrir a elementos cubistas, como la simplificación de las formas, o ese aspecto pues más bien como caleidoscópico, a la hora, digamos, de segmentar las imágenes a modo de Cézanne. Pero sobre todo se va a servir dicha estética para dotar de monumentalidad y expresividad a sus obras, al mismo que también buscaba a sus figuras. Bueno, Vázquez Díaz permaneció en España durante el franquismo y, aparte de realizar obras, incluidas también pinturas al fresco, ejerció como profesor de Bellas Artes. Digamos que la estética de Vázquez Díaz era asumible por el régimen, podemos decir que les parecía moderno, pero no tanto. Y claro, el hecho de ser un autor con el que podían estar en contacto otros artistas mucho más jóvenes que estaban estudiando y empezando su carrera, pues va a convertir su figura en una suerte de puente, pero también de figura inspiradora a esos artistas que empezarán a desarrollar su carrera en las décadas de 1940 y 1950. Bueno, un ejemplo de
la obra de Vázquez Díaz lo encontramos en esta obra, en los monjes blancos. Nos encontramos con estos 5 frailes, vestidos, pues, digamos, a la manera de los cartujos, o de la antigua orden jerónima. Pero claro, digamos que esa referencia que nos puede hacer recordar a las pinturas de Zurbarán, pues aquí ya nos encontramos, pues, con un paisaje al fondo que nos puede hacer recordar, pues, a las obras de Cézanne, a las obras de los cubistas, también reconocibles, pues, en esta figura de este fraile que está de rodillas en un huerto, con ese aspecto, digamos, simplificado y siloteado, pues, digamos que se inclina, digamos, hacia esa visión artística, mientras que las figuras que se encuentran en primer término, porque observamos además, pues, cómo busca dotarlas de volumen y también dotarlas de monumentalidad, pues en algunos de ellos, pues, busca representarles con un estilo más tradicional y detallista, en otras, pues, con formas, digamos, más simplificadas, como si estos dos rostros fueran una especie de máscaras, aproximándole, por tanto, al arte de Picasso, aunque salvando mucho las distancias. Esto es más reconocible en el caso del retrato de documentario. Digamos que va a experimentar con las formas y, claro, va a emplear, digamos, una suerte de abstracción en su rostro, aunque reconocemos, digamos, la mandíbula cuadrada del autor, pues viene a ser, digamos, una suerte de máscara, mientras que en el caso, pues, del suelo y del paisaje que se abre al fondo, pues lo viene a someter, digamos, a un aspecto, pues, más bien abstracto. Bueno, más convencional, de todas maneras, se expresa en el retrato de los hermanos Baroja. Mientras que a la hora de retratar a Pío Baroja con su hermano, y especialmente en sus rostros y manos, se muestra más convencional, trata, digamos, de representarles de manera realista, como un retrato convencional. En el resto de la obra vemos cómo va a trabajar el espacio como si fuera, digamos, una versión, una representación poliédrica con segmentos reducidos a formas geométricas que nos pueden recordar perfectamente a las obras cubistas. ¿Rubén Darío era fraile o lo juntó así? No, simplemente lo representó con ese hábito de fraile. No fue fraile. Bueno, también en la fábrica dormida, realizada ya por 1925, el tratamiento del paisaje no va a ser realista, así que va a simplificar las formas y también las va a someter a un proceso de abstracción propio del cubismo. Vendría a ser, de todos modos, pues, equivalentes a los paisajes que realizó Picasso en la localidad de Horta de Ebro. De Horta de Ebro. Ya veremos algún ejemplo más adelante de eso. Bueno, naturalmente, cuando pintan los frescos del monasterio de la Rábida, pues ese grado de experimentación se va a temperar. Cuando trata de representar la gesta del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Aunque eso sí, pues va a buscar dotar a las figuras de monumentalidad y de volumen,
al tiempo que en algunas partes, en algunos elementos, pues va a recurrir a formas, digamos, más simples, con un colorido, digamos, más plano, para tratar también, pues precisamente, de destacar dichas figuras. Bueno, ahí tenéis varios detalles del mismo, como el propio Cristóbal de Colón, ante los frailes del monasterio de Inmaculada en Palos de la Frontera. Bueno, aunque Benjamín Palencia es un artista posterior y que se relacionó con los círculos de la generación del 27, esto no deja de ser algo curioso, porque claro, los artistas que estaban vinculados a la generación del 27, ¿por qué se inclinaban más? Pues por representaciones vinculadas con el surrealismo. Esa vinculación también va a tener un carácter social, porque formó parte de las misiones pedagógicas de la Segunda República y de hecho fue uno de los miembros de la llamada Escuela de Vallecas. Bueno, pues ¿quiénes formaban parte de dichos círculos? Bueno, pues pasaron por la Escuela de Vallecas pues diferentes autores. También estuvo dentro de dicho círculo la pintura Maruja Mayo, pero claro, al mismo tiempo que también participaban artistas, también otros escritores, como Rafael Alberti, Miguel Hernández, etcétera, estuvieron vinculados a dicha Escuela de Vallecas. Bueno, esa vinculación con el gobierno republicano, curiosamente Benjamín Palencia siguió en España, pero su obra va a evolucionar. Pese al carácter, digamos, más personal, donde de cierto modo busca vincular la estética del cubismo con el espíritu pues más bien poético de los surrealistas, unado pues a las intenciones a ese compromiso político que tenía dicho grupo de artistas. Tras la guerra civil, digamos que va a abordar una obra pues con un carácter diferente. Va a abordar una temática tradicional,
y va a realizar bodegones y sobre todo paisajes que va a cultivar con una estética pues más bien fauista, como ese paisaje de Ávila que tenéis abajo a la derecha. Aquí tenéis de todos modos una obra que perfectamente nos permite reconocer esa estética pues, propia del cubismo, valiéndose de una temática tradicional. Que es ese pueblos. Que pinta ya por 1925, que de cierto modo pues, nos hace pensar, claro, que se recurre a la estética del cubismo sintético, el Picasso de inicios de la década de 1910 para realizar este paisaje. Es decir, que mientras el arte de las vanguardias había ido dirigiéndose por otros derroteros, incluido también el propio Picasso, pues él va a recurrir a una estética ya de unos cuantos años anteriores, propias de los artistas que tenían pues, en ese momento 10, 15 años más que él. Bueno, de todas maneras hemos abordado la obra de artistas que en ese momento, y aunque puntualmente hubieran podido viajar a París, habían desarrollado su carrera en España y por tanto se veían condicionados por el ambiente cultural de la época. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con los artistas que se quedan en París? Pues claro, vivían en los círculos de la bohemia. El ambiente, digamos, era más propicio a la experimentación, con lo cual van a poder desarrollar su obra con mayor libertad. Lo hemos visto en el caso de Julio González. Julio González, digamos que se forma en España, viaja a París y allí entra a formar parte de los círculos artísticos donde se encontraba Pablo Picasso. Su arte va a cambiar y por tanto se va a convertir en un artista experimentador con la pintura, pero sobre todo con la escultura. Pues bien, si en el caso de Vázquez Díaz se sirve de la estética cubista para desarrollar una obra, digamos, ajustada a esas temáticas, digamos, convencionales y tradicionales. Si Benjamín Valencia recurre a la estética cubista cuando esta ya era conocida y más o menos podía ser aceptada en la España de la década de 1920, pues alguien como Juan Gris va a ser un autor que va a realizar una obra netamente cubista. Y de hecho, si hay algo que caracteriza la obra de Juan Gris es que es uniforme. Es decir, es fiel a los principios del cubismo desde que asume esa estética hasta que fallece. Fallece de todas maneras, pues tristemente,
por culpa de una enfermedad. Tuvo una insuficiencia renal, por aquel entonces pues no existían los tratamientos de diálisis, ni tampoco nada que se le asemejara, así que después de fallecer, pues en gravísimos dolores, terminó muriendo a la edad de 50 años. Bueno, hay artistas que de todos modos, pues cuando fallecen de manera prematura, a la edad que sea, bueno, por aquel entonces, morir con 50 años, y a diferencia de las épocas del pasado, sí que lo podía ser, pues podemos pensar que quizás su obra hubiera evolucionado, hubiera cambiado, hubiera ido por otros caminos, pero a mi juicio, en el caso de Juan Gris, y viendo precisamente cómo se desarrolló su obra y también sabiendo en el momento en el cual fallece, es decir, cuando Juan Gris muere, él ya conocía lo que era la pintura abstracta, ya sabía que fuera de Francia también había otras corrientes vanguardistas y ya sabía que existía el grupo surrealista. Sabiendo que había autores que se encaminaban por otros caminos artísticos, pues él siguió realizando pinturas cubistas, con unas características que ya de todos modos abordaremos la semana que viene en clase. Perdón, en la clase de mañana. Sí, con 50 años.